Perfecto, muchísimas gracias. Pues adelante, maestro. Pues muchas gracias, Pema, por la presentación. Y bueno, como para que quede grabado solamente, también para repetir que todos, que ahora nuestra modalidad de Zoom va a ser todos los días 21 de mes. Vamos a ver a autores tanto clásicos como modernos del budismo. Pues muy bien. Gracias, Pema, de nuevo por narrarnos todas estas situaciones. También quiero comentarles que aquí en la Ciudad de México está lloviendo mucho y está cayendo una tormenta de lluvia. O sea que si se corta la red, no se preocupen, vuelven 10, 15, 20 segundos y nos volvemos a conectar, ¿ok? Para que tengan presente que en cualquier momento pues se puede cortar nuestra comunicación. Esperemos que ahí se quede, ya hubo tronos en la tarde y ya que ahorita ya se calme un poquito la lluvia. Aquí en la Ciudad de México y en el sur de la Ciudad de México ha estado lloviendo mucho desde hace dos días. Bien, vamos a... ¿Por qué iniciamos este ciclo de 12 conferencias mensuales con el Dalai Lama? Pues porque, como todos ustedes saben, decimocuarto Dalai Lama es una persona muy reconocida en lo que se llama el budismo tibetano y quizá pues es la persona más conocida en el mundo occidental sobre la práctica y las enseñanzas budistas. Y hoy quiero platicarles, le comentaba a la hermana Pema, que lo importante es que, como ya vieron ustedes en nuestra página, tenemos muchos libros en PDF del Dalai Lama, que ustedes lo pueden bajar a tu computadora o a tu tablet o inclusive a tu celular y lo pueden leer como PDF sin problema. Yo lo que hago es cuando no encuentro los libros impresos, utilizo este mecanismo del PDF y lo mando a imprimir en hojas carta y lo engargolo y ya tengo mi librito. Hasta sale un poquito más económico que el libro físico. Y le comentaba también a la hermana Pema que hoy lo que quiero hacer es pues transmitirles a cada uno de ustedes la motivación, el interés y podríamos decir, el espíritu de leer libros. Y más en nuestra práctica en el budismo, como la mayoría de ustedes saben, es una práctica, el Dharma es una práctica que requiere mucho estudio, muchos libros, estar constantemente actualizados en la literatura, en nuevos libros que salen. Y hoy, gracias a la popularidad que tiene ya el budismo, pues tenemos ya una excelente literatura budista en español. Ya no tenemos que leer ni en inglés, ni en alemán, mucho menos en tibetano o en sánscrito. Hoy podemos leer muy buena literatura budista en español. Y tenemos editoriales, de hecho tenemos editoriales, como vamos a ver en unos momentos, que están especializadas en el budismo. Pues una breve presentación de quién es el decimocuarto Dalai Lama. El decimocuarto Dalai Lama es la 14ª reencarnación de la tradición que viene desde Tsongkhapa, desde el siglo XIV, de los llamados Dalai Lama. Eh, Actualmente tiene 94 años, acaba de cumplir hace un mes los 94 años. Pero prácticamente el Dalai Lama ya no puede viajar, ya su salud ya no se lo permite. Y él ha sido una persona que, que en 1950, él nació en 1935 y en 1959 tuvo que exiliarse de su país, que es el Tíbet, por la invasión que hizo el ejército popular chino de Mao Zedong al Tíbet. Prácticamente fue expulsado y como es la vida de paradójica,
Gracias a esa expulsión de cientos y cientos de tibetanos y de lamas y de monjes budistas, pues el budismo tibetano se tuvo que abrir el mundo porque era un budismo muy cerrado, prácticamente en Occidente de 1950 pocos, muy pocos, eran algunos académicos que conocían este budismo tibetano, pero el budismo tibetano estaba completamente cerrado. Por siglos y siglos fue un país muy autónomo, muy independiente, muy separado del mundo occidental. Eh, Él recibió el Premio Nobel de la Paz en 1989 y prácticamente lleva alrededor, yo no quise contar cuántos libros hay publicados del Dalai Lama, pues hay más de 50 libros publicados del Dalai Lama. En español estoy hablando. En inglés lleva más o menos 80 y tantos libros publicados. Y hay que entender que pues muchas de estas publicaciones están basadas en la enseñanza oral que él acostumbra dar pues por todo, prácticamente por todo el mundo. Son libros fáciles de leer porque tienen esa característica que son libros surgidos de conferencias, de retiros, de cursos que él da por todo el mundo. Entonces quiero ahora sí platicarles los libros de Dalai Lama y para que cada uno, el chiste de estas pláticas de los 21 de cada mes es que yo te voy a dar un ramillete de libros y que tú digas, este es el que yo tengo que leer en esta fase de mi vida. No se trata de ninguna manera, yo no quiero que leas todos los libros que te voy a presentar todo este año, sino que tomes una decisión con mucha conciencia de qué libro y qué texto, qué enseñanza puede ser o es más efectiva en estos momentos para tu vida. ¿Qué es lo que se trata? Nosotros sabemos que todos, cada uno de nosotros, pues vamos desarrollando diferentes etapas de nuestra vida y en nuestra vida necesitamos diferentes enseñanzas, diferentes prácticas, diferentes ideas, diferentes oraciones, diferentes devociones. Vamos cambiando. O sea, es imposible que nos tomemos una foto y ahí nos quedemos por años y por años. Todos tenemos diferentes edades, diferentes experiencias, diferentes etapas. Y lo que importa es que tú te entiendas qué es lo que necesitas del budismo en este momento. A veces necesitamos penetrar más en el tema de la impermanencia, a veces necesitamos penetrar más en el término del sufrimiento, quizá muchos de nosotros tenemos que penetrar más en temas como la soledad, la nostalgia, la melancolía. Entramos obviamente en diferentes experiencias de sufrimiento, en pérdidas, en decepciones, en frustraciones. Y necesitamos procesar todas estas experiencias que la vida nos va dando dependiendo de nuestras circunstancias y de nuestros eventos que estemos viviendo. Cada uno de ustedes tiene que ser responsable de analizarse y ver qué es lo que te puede servir en este momento en tu vida. Y esto es lo que vamos a platicar con los diferentes libros del Dalai Lama para que tengas tú una buena referencia y un buen apoyo cuando procures decir, yo voy a comprar este libro, voy a leer este libro. Recuerda que no todos los libros los tienes que comprar. Ahí ya Pema nos dio ya todos los PDFs que tenemos. Si tú puedes leer en pantalla, no necesitas comprar nada. Todos los libros de nuestra página son completamente gratuitos, no tienes que comprar nada. Bueno, pues voy a empezar porque tengo yo aquí como 11 libros que quiero platicarles, entonces ya voy a empezar. Hay en estos 2, 3 últimos años una experiencia muy interesante que se está desarrollando en España. El Dalai Lama
junto con Pema Chodron, que algunos de ustedes ya conocen, eh, se, hace 5 o 6 años se propusieron hacer una enciclopedia sobre budismo. Y es una enciclopedia que va a constar de 10 tomos. Yo les voy a enseñar nomás este es el primero, este es el primer tomo. Es una enciclopedia que lleva el nombre, déjenme, es que aquí se llama Biblioteca de Sabiduría y Compasión, que es de la editorial Amara. Y yo les recuerdo, hasta ahorita en español tenemos hasta el tomo 7. Realmente este es el esfuerzo, creo yo, que es el esfuerzo más grande que actualmente tenemos en cuanto al tema del budismo. Es un esfuerzo entre el Dalai Lama y Tupten para prácticamente están abarcando temas del samsara, del nirvana, el tema de las 4 nobles verdades, de los 7 factores de la iluminación, el satipatthana, las 3 escuelas del budismo theravadista, mahayana, vajrayana. Realmente si tú quieres, este es muy difícil de conseguir aquí en México. Amara es una editorial española y yo te recomiendo, lo más práctico es que compres los 7 tomos que actualmente están en español. Los otros 3 los van a traducir me prometieron, por cierto, traducirlos en este año 2026 y 27 para complementar la enciclopedia. Esta es la enciclopedia hasta ahorita más robusta y más temática que se ha hecho como un esfuerzo de la literatura en español. Se lo recomiendo mucho. Estos no los tenemos nosotros en PDF, obviamente, porque son tomos recientes, pero es una maravilla, un esfuerzo enorme que está haciendo la editorial Amara para presentarnos en español esta enciclopedia de 10 tomos. Se lo recomiendo muchísimo. Si tienes dinerito por ahí ahorrado, gástatelos en esto antes que te lo gastes en otras cosas. No son libros económicos porque están en España. A veces cuesta más traerlos que el mismo costo del libro. Pero vale mucho la pena tener por lo menos ahorita los 7 primeros tomos de esta serie de biblioteca de sabiduría y compasión. Realmente, yo voy apenas, se los digo sinceramente, en el tomo 4. Me faltan todavía 3 por leer y estoy encantado. Realmente es un esfuerzo. Y antes de entrar a otros textos, quiero comentarles también una cosa. El 14º Dalai Lama pertenece a la escuela Galupa, de la escuela tibetana Galupa. Y los Galupa tienen una característica muy clara con respecto a las otras escuelas del budismo tibetano. Son exageradamente académicos. El Galupa tiende mucho al estudio puntual de los temas en el budismo, tanto de los temas de los sutras como los temas de los astras. Pero también los Galupas tienen podríamos decir, esta gran apertura hacia el mundo occidental y hacia nuestras formas de vivir y a nuestras formas urbanas de existir. Y esto le ha dado mucho a la literatura budista que desarrolla mucho el Dalai Lama, un toque muy especial. El Dalai Lama, como ha sido un exiliado desde 1959, conoce muy bien el mundo occidental. De hecho, él está rodeado de monjes y de científicos occidentales, físicos, químicos, poetas, literatos, y él está abrevando constantemente sobre podríamos decir, la sabiduría occidental. Y eso le ha permitido al Dalai Lama escribir libros muy agradables, fáciles de entender para nosotros, y otros muy difíciles. Ahorita vamos a ver unos
que no son nada fáciles de leer, pero la mayoría de ellos son muy fáciles porque tienen este toque, podríamos decir. Te vas a encontrar, realmente si tú quieres leer una literatura budista para nuestro tiempo, para nuestros temas, para nuestros conflictos, nuestros sufrimientos como personas occidentales, con cultura judeocristiana, en una estructura urbana, en un sistema como el que vivimos, con los problemas emocionales que vivimos como la depresión, la ansiedad, el miedo, la falta de amor, la falta de compasión, pues la literatura que desarrolla el Dalai Lama es de primera. Y eh, les voy a comentar que por ahora, al 2025 por lo menos, el libro más vendido de Dalai Lama se llama el libro de la alegría. Este libro de la alegría es un diálogo exquisito entre el Dalai Lama y Desmond Tutu, que fue un sacerdote, ya murió, que fue un sacerdote muy famoso en África, y se lo recomiendo mucho si quieres tú algo. Es de la editorial Grijalbo, o lo encuentras en cualquier buena librería. Si tú quieres leer un libro por las noches, antes de irte a dormir, que no sea así pesado, sino que es un diálogo realmente muy tierno, a veces muy triste, porque tocan temas muy profundos de mucho dolor, y a veces con unas carcajadas que se sienten en el libro. Es un libro que te lo lees en 2, 3 noches, realmente muy agradable. Es una literatura ideal, yo diría, para entrar al por qué el budismo hoy en día es una de las pocas religiones que están creciendo en nuestro mundo. Casi todas las demás religiones están en una crisis y en una fuerte decadencia, y el budismo es una de las pocas religiones que está creciendo y que tiene una presencia cada vez mayor en nuestro mundo. Léanlo. Si no eres una persona muy académica, que se vale, o sea, en este mundo se vale todo, este es un buen libro para ti. Si no quieres meterte en muchos temas complicados, si no eres no te cae bien lo intelectual y lo académico, este es un buen libro. Además, Tutú tiene unas intervenciones con él. De hecho, se dice que Tutú era el mejor amigo que tenía el Dalai Lama. Y cuando Tutú murió hace como 3 años, poquito después de la pandemia, cuando él muere, la Dalai Lama entra realmente en una fase muy difícil en su vida, entra en depresión, ¿no? Pues era de su mejor amigo. Y volvamos ahora sí a la historia de los libros del Dalai Lama, hablando históricamente, es decir, desde los 70, 80 hasta nuestra época. Ahí les va. Un libro fundamental que fue un bestseller allá en los 80, déjenme decirles, ya está todo cafecito este libro, porque es de los primeros que hubo aquí en México. Las primeras editoriales que empezaron a producir libros del Dalai Lama fue Grijalbo. Yo no sé por qué pasó que después Grijalbo dejó de producir y de editar libros del Dalai Lama, no sé por qué, pero ellos fueron como la editorial Grijalbo fue como la editorial donde se inició esta literatura. Yo quiero ver el año que está este libro que les quiero enseñar, que fue uno de los primeros. Híjole, que está muy chiquito. Está, este libro está editado en 1993, 83. 83. Y este libro se lo recomiendo mucho también. Es un libro, sí habla, muchos de ustedes ya conocen el concepto de dukkha, el concepto
del concepto de sufrimiento que maneja el budismo. Este libro es un libro ideal para cuando uno anda medio perdido en el mundo. Se llama El arte de la felicidad. Realmente es un libro maravilloso. Yo lo he leído como 3, 4 veces. Todavía no lo entiendo muy bien. Está bien escrito, está bien traducido. Es un libro originalmente en inglés y se tradujo en español. Y habla, en este libro, el Dalai Lama nos habla de la importancia de entender lo que son las cuatro nobles verdades en el budismo, es decir, el sufrimiento, la causa del sufrimiento, el cese del sufrimiento y el camino del sufrimiento. Pero fundamentalmente es ese libro que podríamos decir nosotros que inicia esta tendencia del budismo de convertirse en una práctica laica y dejar de lado la práctica monástica. El Dalai Lama ha sido un autor y un personaje que ha desarrollado dos grandes temas en términos laicos, que es lo que nos importa a nosotros en esta temática, que es el tema de la ética y el tema de la compasión. Y aquí la idea fundamental de este libro es que la verdadera felicidad de largo plazo, no la felicidad basada en nuestros, en nuestros, ay, es que aquí se me revolvieron los libros. Ok, aquí están los otros. La verdadera felicidad está sustentada en nuestra práctica de la compasión, en lo que hemos llamado karuna, el concepto de karuna, esta compasión altruista que está basada básicamente en conectar con los demás a través del sufrimiento. Desgraciadamente, ojalá en una futura época pudiéramos conectar con las personas a través de la felicidad, pero hoy en día es mucho más fácil conectar con las personas a través de su sufrimiento que la felicidad. Y pues es debido a que estamos todavía muy enredados en lo que podríamos llamarnos nosotros en el mundo del samsara. Y un libro que fue paradigmático, que fue un rompimiento y una luz hace ya, estamos en 2026, hace ya 26 años. Algunos de ustedes van a recordar cuando entró el año 2020, que fue un año muy paradigmático, de mucha catarsis, porque se decía que iba a haber una crisis de las computadoras, porque no estaban programadas para el año 2020, que iba a haber, hasta hubo cuestiones apocalípticas, etcétera. Pero un buen libro que te puede a ti dar una buena expectativa del budismo laico en términos de la ética es este libro. Es un libro que no tiene, no se ve, pero el libro se llama El arte de vivir el nuevo milenio. Este libro fue un libro, les digo, creo que no se ve porque está muy café ya, o sea, ya tiene más de 20 años el libro, pero se llama El arte de vivir el nuevo milenio. Y ese libro que inauguró desde el punto de vista del Dalai Lama los famosísimos diálogos interreligiosos. Al final de este libro, el Dalai Lama plantea la, que uno de los caminos hacia la paz, y esto es muy importante para cada uno de ustedes, porque nosotros como venimos de una cultura judio-cristiana y a veces rezongamos y renunciamos mucho a nuestra otra cultura y andamos buscando otras religiones, otras filosofías. Y aquí el Dalai Lama nos enseña, nos invita a que seamos capaces de tener un corazón completamente abierto a todas las religiones, porque todas las religiones tienen su propia expectativa, su propia capacidad amorosa, su propia sabiduría. Y este es uno de los libros que inician, todavía hay, creo que hace 2 años hubo
una reunión mundial de religiones, donde se reúne los católicos, los protestantes, los judíos, los budistas, se van reuniendo en diferentes ciudades. Y este es uno de los libros que inició esta hermosa tendencia de saber respetar y saber no criticar a las otras religiones. Obviamente que sí las criticamos cuando estas otras religiones implican violencia, imposiciones o estructuras autoritarias, como son muchas de las religiones islámicas hoy en día, mal llevadas a cabo, porque el Corán no dice lo que dicen las personas musulmanas que han creado un mundo bastante reprimido y mucho más para las mujeres, un mundo completamente autoritario, como lo que está pasando ahorita en la rebelión que estamos viendo en Irán. Este, ahí no es una cuestión religiosa, ahí es una cuestión política que se disfraza de religión inadecuadamente. Pero ustedes si han tenido una expectativa un poco más amplia de religiones, en el mundo musulmán hay una tendencia mística que se llama los sufis. Y los sufis es una maravillosa manera de llevar a cabo la mística del Corán y bastante, podríamos decir, con puntos en común con lo que podríamos decir nosotros que es la práctica budista. No todo islam, hay que quitarnos este prejuicio de que todo musulmán es un musulmán autoritario y antimujer y no es así las cosas, no son cuestiones de estructuras políticas que que los grupos políticos dogmáticos y radicales del Islam han aprovechado para tener estructuras de poder verticales y teocráticas, pero que esos mundos esperemos que caigan pronto y que podamos conectar con el mundo musulmán de una manera amorosa y mucho más pacífica y mucho más rica, porque la tendencia mística de los musulmanes, que son los sufis, tienen mucho que enseñarnos, tienen unas oraciones preciosas, tienen unos bailes increíbles, ¿no? Tienen una mística bastante... Bueno, pues este libro que les comentaba del, 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 del arte de vivir el nuevo milenio, es cuando abre aquí el Dalai Lama la tendencia, o podríamos decir, el desarrollo de la, de la política interreligiosa, que él es uno de los principales promotores del diálogo entre las religiones del mundo. Más o menos en esa época surge otro libro maravilloso del Dalai Lama, se lo recomiendo mucho si te interesa este tema, que es El arte de la compasión. Creo que tampoco se va a ver. Es que son libros de Grijalvo ya muy... que tenían su pasta aquí el nombre, pero ya nomás quedó la pura portada. El arte de la compasión. Realmente para mí fue un libro icónico. eh, eh, Al leerlo, pues me di cuenta de la... Es un libro corto, te lo lees en 2 noches, pero es un libro muy práctico porque es la propuesta que todavía el Dalai Lama a estas alturas, él sigue diciendo que la sabiduría, el entendimiento de cómo es la realidad, es la base de una verdadera compasión. La compasión, recuerden que en el budismo no está aislada de una percepción correcta de las cosas. Y de hecho sabemos que cuando nuestras emociones negativas surgen, cuando surge nuestro odio, nuestra ira, nuestra frustración, nuestro miedo, nuestra angustia, etc., surge básicamente porque no estamos entendiendo las cosas tal y como son, porque tenemos una visión completamente equivocada. Y entre esas visiones completamente equivocadas se encuentran estas experiencias o estas limitantes mentales de que no nos permiten desarrollar la compasión. La práctica de la compasión
en el budismo es la práctica de la sabiduría. Y de hecho, como decíamos desde el primeros libros del Dalai Lama, este, para poder nosotros desarrollar una experiencia de verdadera felicidad, pues tenemos que tener una práctica muy centrada en lo que es karuna, que es la compasión, y lo que es obviamente el amor en el budismo, que es meta, ¿no? En lo que llamamos nosotros el amor bondadoso, ¿no? Después, ya cuando el Dalai Lama toca todos estos temas en otros libros también, viene un libro que les recomiendo mucho si ustedes quieren ubicar bien lo que es las escuelas budistas tibetanas y lo que es la propuesta que hace el budismo tibetano para la práctica del Buda Dharma, lo que llamamos. Y es este libro que, fíjese que yo he tenido problemas de volverlo a encontrar, lo he querido comprar de nuevo, no lo he encontrado. Es una editorial rara, es una editorial que se llama Sofía. Este, creo que vino a nuestro mundo un rato y se nos fue. Y el libro se llama El mundo del budismo tibetano. Si a ti te interesa eh, introducirte o conectar con el budismo tibetano, pues con una persona como el Dalai Lama, este libro es el indicado para ti. Es un libro que va paso a paso, sobre lo que se llama el budismo tibetano. El budismo tibetano, se lo voy a dar en un párrafo la síntesis de este libro. El budismo tibetano se honra en manifestar que ellos son la única gran escuela que absorbe las demás escuelas del budismo. El budismo actualmente, para los que están entrando por primera vez con nosotros, el budismo actualmente se forma de tres grandes escuelas. Le llamamos la escuela theravadista o la escuela de los viejos, la escuela Mahayana o la Gran Vía y la escuela Vajrayana, que muchos de ustedes conocen como la escuela del budismo tántrico. El budismo tibetano se honra, se orgullece, en el buen sentido de la palabra, del orgullo, de absorber las tres escuelas. Y la hipótesis, que es mucha la idea de nosotros, en budismo libre trabajamos mucho esa idea, es que si tú quieres evolucionar, desarrollarte en el budismo en general, tenemos que empezar leyendo, que lo vamos a hacer en otros meses, tenemos que empezar leyendo textos y literatura del budismo theravadista, ¿no? El budismo que hay en Sri Lanka, Tailandia, Indonesia, Laos, Myanmar, partes de Vietnam, partes de Corea. Eh, y el budismo theravadista se basa básicamente en las cuatro nobles verdades, ¿no? Todos los budismos, su base son las cuatro nobles verdades, que ahí hay que arrancar. Y después dicen los del budismo tibetano, y después ya que tenemos bien amarrado más o menos las enseñanzas básicas del budismo theravadista, que son las cuatro nobles verdades, y el noble octuple camino, entramos al Mahayana. Y el Mahayana su característica fundamental es el desarrollo de la compasión y el amor. En el budismo theravadista nos vamos hacia adentro, a explicarnos qué nos pasa, nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros sufrimientos, nuestras frustraciones, nuestros sentimientos. En el budismo Mahayana, que es la siguiente etapa, nos vamos hacia afuera, nos vamos a conectar con los demás, a ver a los demás, a identificarnos con los demás, a conectar con los demás, que hoy en día es tan importante, como dice Shunlan, conectar con el otro. Porque hoy en día, en nuestro mundo digital que vivimos, en nuestro mundo de virtualidad que vivimos, cada vez, fíjense muy bien esto, cada vez con, conectamos cada vez menos con los demás. Y esta conexión menos con los demás quiere decir que
contactamos, abrazamos, agarramos cada vez menos a los demás. Cada vez estamos más aislados, más solos, ¿no? Aunque tengas tus 5,000 contactos en tu Facebook, de esos 5,000 solamente vas a tener dos que realmente puedes tocar físicamente. A eso se refiere Chun cuando habla de la sociedad, de la soledad que hoy estamos viviendo. Y en estos términos el Mahayana es un enorme tesoro para reivindicarnos a nosotros como seres humanos de contacto físico, de abrazo, de beso, de agarrar las manos, de conectar físicamente con los demás, que hoy el mundo digital está pues completamente desfasado de esta capacidad. Un libro ya no tan viejo, nuevo, que sí lo pueden encontrar en el mercado y creo que está también en nuestro PDF del Dalai Lama, que le recomiendo mucho para entender esta dialéctica entre nosotros y los demás. Es este libro maravilloso también. Es un poco, podríamos decir, es un poco duro porque es como un manual. El libro se llama Conócete a ti mismo tal como realmente eres, también de la editorial Trijano. Es un libro donde se basa mucho el Dalai Lama en temas de la famosa vacuidad, ¿no? Del vacuidad del yo. Algunos de ustedes han estado en cursos y retiros con nosotros y hemos tocado este tema de la vacuidad del yo, pero este libro es un libro miren, más que un libro, es un buen manual para entrarle al tema de quién soy yo. Y esta pregunta de quién soy yo es una pregunta fundamental que nos hacemos en el budismo en toda ocasión y en toda oportunidad. ¿Quién verdaderamente soy yo? Y este libro te puede ayudar mucho si traes esa pregunta en tu mente, en tu corazón, esa inquietud de quién soy yo, o qué quiero ser yo, o cómo puedo yo superarme, cómo puedo yo desarrollar, cómo puedo yo caminar espiritualmente con más emoción, con más soltura, con más sabiduría, con más habilidad. Este es un buen libro que te puede ayudar mucho en el tema de quién soy yo. Es un libro que te va a agarrar de la manita, por eso digo, trae todos los capítulos, trae una práctica de meditación, termina el capítulo y el Dalai Lama nos propone una meditación sobre ese capítulo y te va diciendo hasta los tiempos recomendados. Es un excelente libro para desarrollar el tema de quién soy yo. Es maravilloso. Es un libro que no está agotado. Este sí yo lo he visto en diferentes librerías. Ya me estoy cansando. Le estoy presentando los poquitos libros que creo que son más significativos para nosotros los occidentales. Ahora voy a hablar de los tres últimos libros del Dalai Lama que quiero presentarles. Si tú eres una persona científica, te gusta de la física cuántica y de todo lo que anda de moda ahora sobre estas eh, leyes que contradicen completamente a las leyes de la macrofísica, no lo que se llama hoy en día la microfísica, o sea, la física cuántica, y te gusta la ciencia, ya sea la ciencia física, química, biológica, no importa, si te gusta el ámbito de la ciencia, que me imagino que algunos de ustedes son gustosos de la ciencia, hay un libro que es invaluable para este tema. Y seguramente la mayoría de ustedes ya han leído este libro del el universo en un solo átomo. Es un libro genial. El Dalai Lama se, se acostumbró a tener muchos diálogos con científicos, fundamentalmente para dos temas. Fundamentalmente para el tema de la mente, ¿no? Él es uno de los
que han desarrollado toda esta teoría de la mente y el cerebro, la cuestión de las neuronas, de la neuroplasticidad, de cómo va cambiando nuestro cerebro. Se ha sometido él y mucha de sus gente de la Lama a experimentos científicos donde les ponen un montón de cables para ver la reacción del cerebro cuando se está meditando. Todos ustedes saben que cuando uno medita, nuestro cerebro cambia. Y tú cambias también. Cambias tú porque te estás cambiando tu mente. Y nuestra mente está asentada, no únicamente, pero está asentada fundamentalmente en la mente. Y este es un buen diálogo entre lo que podríamos decir la epistemología budista sobre la mente. Todos sabemos que el budismo es, ¿cómo les puedo decir? Es que no quiero decir una frase así tan despilaria, tan dura, pero el budismo es una visión de vida que está basada en el conocimiento, en la observación, en la transformación de nuestra mente. No, Y entonces, mente no entendida aquí solamente como una, podríamos decir como una cuestión física, mente entendida como se dice en sánscrito, shita, ¿no? Que es la mente-corazón o corazón-mente. Y este es un diálogo que hace el Dalai Lama sobre cómo los neurólogos, los científicos, comienzan a detectar la mente, pero se brinca a lo que podríamos llamar nosotros cómo esta mente puede ver realmente la realidad. Y ahí es cuando se mete la física cuántica. Es un diálogo realmente entre las ciencias neurológicas y las ciencias de la física cuántica con las concepciones budistas. Es, y ya, aquí yo nomás recomiendo una cosa. Nosotros como, y a algunos de ustedes ya les haber pasado esto, nosotros como occidentales tendemos mucho a buscar en la ciencia que nos justifique nuestros pensamientos, nuestras ideas y nuestras opiniones. Y yo he tenido ya, no muchas, pero sí ya varias discusiones con otros budistas que tratan de justificar o tratan de argumentar la validez de nuestra práctica budista a través de la ciencia. Y yo nomás les digo, y un poco, si tú relees este libro vas a encontrar esto, el budismo no necesita la ciencia para sostenerse en sus propios principios. Claro, si la ciencia nos auxilia a tener una mejor percepción, a tener una mejor adecuación, a tener un mejor entendimiento de la realidad, pues bienvenida a la ciencia. Pero el budismo tiene 2500 años de experiencias meditativas, de reflexiones, de, podríamos decir, de entendimiento de lo que es el ser humano, su mente fundamentalmente. Y la ciencia tiene 200, 300 años realmente tal como la conocemos hoy. Y como budistas, pues hay que tener mucho cuidado de no buscar justificantes en la ciencia de nuestros principios. Por ejemplo, el principio de la impermanencia, el principio de los deseos, el principio de las causas del sufrimiento, como son los deseos, la ilusión del yo, los apegos, el aferramiento, todo este tipo de emociones que sí podemos nosotros conectar fundamentalmente con las neurociencias o con las ciencias del cerebro o con las ciencias de la mente en términos occidentales, pero no tenemos nosotros que justificar nuestras premisas con base a la ciencia, porque la ciencia cambia. ¿Qué tal si llega un momento en que se descubra que la, que la física cuántica no es real? Que es una equivocación, que hay otras cosas, quién sabe. ¿Se va a derrumbar el budismo por eso? Pues no va, porque el budismo eh, se auxilia de la ciencia, pero no tiene que estar basada en la ciencia. No es el budismo, y esto es una moda occidental también, ¿no? Que el budismo es una ciencia de la mente. Como si hay, y hay varios monjes famosos, no voy a decir sus nombres para no quemarme,
que andan ahí pululando por la vida diciendo que el budismo es una ciencia de la mente y que por lo tanto es verdad y es correcta. No, señor, el budismo no es una ciencia. El budismo es una enorme visión de qué es nuestra mente y qué es el ser humano. Tiene partes científicas, tiene partes devocionales, tiene partes de fe, tiene partes religiosas, tiene partes místicas, tiene partes esotéricas, tiene partes psicológicas, tiene partes filosóficas, ¿no? Pero no tenemos nosotros como budistas que justificar nuestra práctica budista llegándonos de una estructura de la ciencia occidental. No es necesario postular que el budismo es una ciencia de la mente. El budismo es toda una psicología, toda una filosofía y toda una religión dedicada a la mente corazón de los seres humanos. Y fundamentalmente, y esto hay que tenerlo muy claro, todos los libros del Dalai Lama lo insisten una y otra vez, liberarnos del sufrimiento. El budismo tiene la misión, la única misión real del budismo es liberarnos del sufrimiento. ¿Y cómo nos liberamos del sufrimiento? Bueno, pues entendiendo nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros apegos, nuestras aversiones, nuestras ilusiones, etc. Y para eso tenemos que tener un puerto, tenemos que tener un lugar donde llegar. Y aquí el Dalai Lama tiene otro libro que es ideal para si tú quieres tener una perspectiva a dónde llegar con esta práctica espiritual. Y este libro se llama De aquí a la iluminación. De aquí a la iluminación. Ese es un libro mucho más académico de los que hemos visto anteriormente. Es un libro más denso porque está basado en lo que se llama, en todo lo que se llama el Lamrim de que trabaja Son Kappa. Son Kappa es el fundador precisamente de la escuela Galupa y se funda fundamentalmente en este sistema que se llama, algunos de ustedes han estado en retiro con nosotros sobre el Lamrim, se basa en el Lamrim y es un muy buen texto. Este es de la editorial, déjenme decirles, es la editorial GIA, es algo así. De la Jaía, es española, Jaía, se llama, esto creo que tal sí lo tenemos en PDF, creo, creo que una vez me lo encontré, se llama De aquí a la iluminación. Es una, es una enseñanza que él dio sobre lo que se llaman los tres principios de Son Kappa. Y ya para terminar, y con esto ya cierro, les digo que son los libros que yo creo, tengo otros más, tengo otros, que será otros 30, 40 libros más de él acá, y tengo folletos, de hecho, os confieso que yo me hice budista en 1996, gracias al Dalai Lama. Mi primer libro que leí, por eso lo tuve aquí y lo tengo aquí muy con gratísimos recuerdos, este libro del El arte de vivir el nuevo milenio. Fue el primer libro que leí yo del Dalai Lama y ya no me tuvo que convencer más. Ya de ahí soy un lector ávido y muchas de nuestras enseñanzas, nuestras prácticas, nuestras ideas, nuestros pensamientos están obvias, y por eso empecé por el Dalai Lama, porque por ahí empezamos nosotros. Es una maravilloso autor para nosotros los orientales. Y ya si quieres cerrar todas estas enseñanzas, pues te recomiendo otro libro muy bueno. Este es editorial Kairos, que es una editorial que aquí sí se maneja mucho en México. Se llama Sochen. ¿Por qué dejé hasta el último libro de Dalai Lama sobre Sochen? Porque Sochen es la práctica más elevada que se tiene en el budismo tibetano. En el budismo tibetano se tienen dos prácticas meditativas fundamentales, que es, llamamos, el que se llama Sochen y el que se llama Mahamudra.
Dzogchen es una palabra tibetana que quiere decir la gran perfección. Y en este libro vale mucho la pena, pero este sí ya requiere, eh, si no has leído tú el budismo tibetano, no compres porque te va a quebrar la cabeza. Ya sí, pero ya si tú tienes una buena lectura, un buen entendimiento de lo que es el budismo tibetano, te recomiendo mucho esto, porque esto es la cima, esta es la punta más elevada que tiene la que podríamos decir la sabiduría de la montaña del budismo tibetano. Y aquí el Dalai Lama realmente es, supera y narra de una manera muy puntual las prácticas del Dzogchen, que no es más que conectar con nuestra mente de luz clara, con lo que llamamos nuestra mente de naturaleza de Buda, que la llamamos mente de Tathagata, mente última, mente de naturaleza del Buda, obviamente, o la mente profunda, o la mente pristina, que hoy anda mucho de moda esto de la mente pristina, o la mente más pura que tenemos en nuestra experiencia de vida. Es un buen texto, es un texto ya que requiere mucho más conocimiento. Y con esto pues cerraría yo las recomendaciones que les doy sobre los textos de Dalai Lama. Si eres un principiante, realmente yo te recomiendo mucho que empieces a leer libros del Dalai Lama. Si eres una persona ya un poco más desarrollada, pues vete a los libros un poco más complejos, más serios del Dalai Lama, como es esta serie de libros que están editando la editorial, la editorial, ay, se me fue el nombre, la editorial, es que no leo bien. Amara, perdón, se me fue el nombre de Amara, la editorial Amara, como es estos textos. Y si eres una persona ya más ducha y que has ido a retiros, a cursos y has leído libros del Dalai Lama, pues vete a sus libros más densos, ¿no? Como este es el libro tibetano, el libro del budismo tibetano, el libro de Dzogchen. Tiene otros textos también un poco más complicados. Te puedes ir a los libros que ha hecho él sobre el Tsongkhapa, sobre Aticha, y los libros que tiene sobre Chantideva. Tiene 3 libros en la ley habla sobre el famoso Chantideva, la guía del Bodhisattva, y ya son libros un poco más especializados. Bueno, pues con esto espero que los haya motivado un poco a entrar a la literatura del Dalai Lama, por lo menos 1 o 2 libritos de los que platicamos aquí, y que sea una fuente de riqueza para tu desarrollo espiritual y tu crecimiento espiritual. Pues muchas gracias, Pema. Yo hasta aquí, si Muchísimas gracias, quieres, maestro. podemos dar unos 5 minutos, 10 minutos ya. Tenemos Tenemos algunos algunos comentarios, comentarios, tenemos tenemos observaciones. observaciones. Una Una pregunta pregunta, si si se va se a va a dar dar el el retiro de retiro de Semana Semana Santa. Santa. Hasta ahorita no. Ya suspendimos Año Nuevo y Semana Santa porque sí los comenté la última vez que nos vimos. El centro de retiros Ágora Querétaro, que es donde hacíamos estos retiros, cerró y se va a convertir en un asilo, y realmente no hemos podido encontrar un centro como era el de Querétaro. Pero hasta ahorita lo que tenemos es el retiro que nos señaló Pema, que es el de marzo, que se pega mucho a Semana Santa, por cierto. De hecho, terminamos el domingo que inicia Semana Santa. Ese es el que tenemos ahorita, pero no tenemos ahorita proyectado. Yo les avisaremos en la página si logramos encontrar un centro de retiro este, que tenga las cualidades para pasar 7, 8 días como el que teníamos en Querétaro. Ni modo. Bueno, Bueno, aquí aquí nos nos deja un deja un comentario comentario Blanca. Blanca. Muy Muy interesante interesante esta esta aclaración aclaración para no para no sentir sentir esta esta aclaración aclaración científica científica que que conoce al conoce al budismo budismo y y no lo no lo valida valida científicamente. científicamente. Gracias, Gracias, maestro. maestro. Sí, sí, pues sí, sí, obviamente entre más nos valide la ciencia
por ejemplo, el vacío, el concepto de sunyata, pues está muy convalidado con la física cuántica, ¿no? Cuando esta habla del enorme vacío que hay entre una partícula subatómica con respecto a otra. Pero pues eso, pues, eh, ya lo sabíamos hace 2500 años. A eso me Perfecto. refiero. Bueno, aquí Linda Arellano nos hace un comentario. Dice, hace tiempo estuvo circulando un video donde el Dalai Lama listaba la lengua de un niño. ¿Qué postura tiene el budismo al respecto? O si se tiene cómo desmentir este video, te los agradezco. Sí, no, eso pasó ya hace mucho tiempo. Eh, Miren, es que eso ya lo he explicado mucho, pero ahí va de nuevo. En la tradición tibetana, en el viejo Tíbet, Tíbet es un país donde los recursos son sumamente escasos, incluido hoy en día. Es un país cuyo promedio de altura son 4000 pies a nivel del mar. No crece nada. Crecen los yaks, las papas, no crecen árboles, no hay árboles, porque esa altura no permite la oxigenación de un árbol. Y entonces los recursos son muy escasos. Tradicionalmente, cuando un abuelo no podía regalarle un regalo a un sobrino, a un nieto, perdón, a un nieto, lo que se hacía es, los abuelos decían, como no tengo nada que darte, te voy a dar mi lengua, ja, 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 y se reían. Era en el budismo, en la cultura budista, sacar la lengua a un niño es, es una manera de ser un regalo, porque tú no tienes nada más que dar. Desgraciadamente, este acto que era una expresión de amor de un viejo a un niño, obviamente para un occidental en tu mente aparece como algo asqueroso y como algo, como un abuso, como una pediatría, como una actitud totalmente no válida para nuestra cultura. Cuando pasó ese escenario de ese video, que hace ya mucho, ya ni me acordaba, hace años que no me acordaba de ese video, obviamente que estaban muchas cámaras y entre esas cámaras estaban toda una legión de los chinos. Y los chinos siempre han buscado cómo desprestigiar al Dalai Lama. Y no lo estoy defendiendo al Dalai Lama ni nada, estoy explicándolo muy objetivamente qué pasó. Y eso lo agarró el gobierno chino y lo levantó en TikTok. Y TikTok, pues como saben ustedes, tiene una repercusión ahorita más fuerte que el Instagram, que el mismo Face. Y se volvió podríamos decir, un video viral. El TikTok se pasó a Face, de Face a Instagram, Instagram a Twitter, y todo el mundo hablando de que no sé, estoy hablando. Pero la realidad es que es un acto muy natural en los viejos abuelos con los nietos. Es como un regalo. Era una manera por eso el Dalai Lama y dice, te regalo, le saca la lengua y le dice, te doy este dulce. Era una manera que los abuelitos, pues como no tenían nada, imagínense vivir a 4000 metros, comer puras papas y carne y leche de yak, y hasta ahí llegar, no tenían juguetes, no tenían nada. En 1955 solamente había un auto en el Tíbet. Y en el Tíbet en 1960 no se conocía la rueda. Nomás imagínense cómo estaba el Tíbet en aquel. Y el Dalai Lama, pues es una persona ya vieja y él viene de esa tradición. Fue una torpeza, podríamos decir, de los asesores del Dalai Lama, de no, en ese momento, en el momento en que él sacó la lengua, de pararlo ahí, a sabiendas que se iba a ver el escándalo, eh, que seguramente muchos de ustedes hasta han de haber sido una decepción del budismo, viendo
un video del Dalai Lama eh, sacándole la lengua a ese niño de esa manera. Y fue muy bien instrumentado por el gobierno chino a través del TikTok en hacer eso una enorme, podemos decir, un enorme hecho para desprestigiar al budismo tibetano. Y sí lo lograron, ¿cómo no? Yo tengo varios amigos y amigas que renunciaron al budismo por eso. No ha sentido nada, pero bueno, así estamos de fregados los occidentales. Estamos completamente en un mundo de engaños, de apariencias, de yoicos, que fácilmente caemos en trampas ideológicas, políticas, etcétera. No tiene nada que ver el budismo con la lengua. Bueno, Pues pues hay hay muchos muchas agradecimientos. agradecimientos. Y Y bueno, hay bueno, hay una una pregunta. pregunta. ¿Habrá algún libro que hable de la biografía del Buda que sea muy completo? Porque me interesa mucho estudiar la vida de Buda. Itzel Rodríguez. Tu micrófono, Calamán, quedó cerrado porque se Sí, trata. hay varios. De hecho, voy a hablar de uno de ellos porque me parece que es la biografía más completa. Ahorita te la voy a dar. La biografía más completa que se ha escrito sobre la vida de... Si realmente quieres leer un libro sobre la vida de Siddhartha Gautama en términos budistas, no en términos históricos, sino en términos budistas, te recomiendo mucho este libro. Es el libro del Camino Viejo, Nubes Blancas de Thich Nhat Hanh, de Editorial Dharma. Es para conocer la vida, no hay el libro, hay otros, fíjese que Ocho, que obviamente no es de mucha nuestra simpatía, tiene un buen libro sobre la biología que se llama así el Buda. Y te lo recomiendo mucho, el 8 y Editorial Planeta. Pero el Camino Viejo, Nubes Blancas, es realmente, creo que lo tenemos en PDF. Entra ahí a lo que nos enseñó Pema y busca Thich Nhat Hanh y busca este libro Camino Viejo y Nubes Blancas. Es editorial Dharma, que es editorial española. Es un excelente, es más, lo voy a volver a leer, porque narra toda la vida de Siddhartha Gautama cuando no era Buda y después de los 35 años cuando se hizo Buda y todas las experiencias las va desarrollando Thich Nhat Hanh. Thich Nhat Hanh es un maravilloso escritor, como muchos de ustedes lo han de conocer ya. Pero ese sería mi dos recomendaciones. Y el de 8 es un buen libro también, ¿eh? No es un mal libro. Pues Pues tenemos tenemos salud, salud, agradecimientos. agradecimientos. Ángeles Ángeles menciona menciona el centro educativo donde se hizo un retiro en Guadalajara. Se podría ahí llevar a cabo el retiro de Semana Santa. pero fue en Guadalajara, ¿no? Guadalajara, Guadalajara. Pues sí. puede ser, fíjate. Sería bueno volver a Guadalajara. No hemos vuelto en varios años en Guadalajara. Sí, es un centro que está en un centro universitario, por lo que me acuerdo. Pues estaría bien. Vamos a pensar qué hacemos con Semana. Ya está encima, ¿eh? Semana Santa ahora va a caer en abril. Bueno, hay Bueno, ya. agradecimientos y bueno, pues esa situación de pasar buena la noche y agradecemos al maestro Calama, ya nos decía que estaba cansado. Gracias, gracias por la plática del día de hoy. Hay buenas recomendaciones. Recuerden el 21 de cada mes y también vayamos haciéndonos ese propósito, esa situación de ir leyendo un libro al mes, ¿qué tal? ¿No? Y vayamos siguiendo el camino de las enseñanzas sin olvidar las meditaciones. No hay que olvidar el meditar, meditar y reunirnos aquí el 21 de cada mes. Muchas gracias a todos y buenas noches. Gracias, Pema, gracias a cada uno de ustedes. Tengan una bonita noche, sueños lúcidos y nos seguimos viendo. Hasta luego. Buenas, Gracias, Gracias, maestro. buenas buenas noches, noches, Sanga. Sandra. Buenas Buenas noches, noches. maestro. Muchas Buenas gracias. noches. Gracias, maestro. Bye.
Buenas noches, Sanga. Buenas noches, Sanga. Buenas noches, gracias.